Hola amigos de todo el mundo, el día de hoy vamos a presentar 15 casos de biocontrol humano parasitario. Esto es como parte de las acciones que estamos realizando como la Fiscalía Humana para denunciar todo lo que está ocurriendo con el control biológico, mental de toda la humanidad. Comenzamos. Una de las hipótesis que estamos desarrollando es que existe una estrecha relación entre la inteligencia artificial, los disturbios en la Matrix y los casos que se hacen llamar de posesiones, contactados, interferencias del sueño, desórdenes mentales e interferencias de conductas. A continuación voy a presentar 15 casos donde he podido constatar personalmente, no son casos de YouTube donde uno pueda refritear o remasterizar la información, sino que más bien estos casos son personas con las que he tenido algún tipo de interacción y que me han compartido su historia de vida. Por lo tanto, voy a omitir nombres, lugares geográficos y solamente voy a concretarme a las características de personalidad y el caso que han experimentado. Vamos a continuación. El caso 1 es de un hombre adulto de 50 años, soltero, que vive solo, que después de una crisis financiera y una crisis amorosa empieza a experimentar lo siguiente. En ciertas situaciones del descanso se sale del cuerpo, puede inclusive ir a donde tiene sus locales comerciales, verificar que sus empleados hayan puesto la alarma o no, si dejaron encendida alguna computadora o no, pero también a raíz de ciertos momentos de salirse del cuerpo, cuando intenta regresar al cuerpo, observa cómo hay entidades que ya están ahí dentro y que no lo dejan regresar. Entonces, pues intenta luchar contra estas entidades para volver a su propio cuerpo. Otra cosa importante es que de repente, en cierto momento de la noche, se le aparece una entidad. Esa entidad dice llamarse Amairán y que le dice que es su protector, ¿no? Pero sin embargo, la realidad de su vida es que sigue teniendo sabotajes en su vida económica, en su vida personal, en su vida amorosa, y finalmente pues lo siguen drenando en estados pues altamente de conciencia, en estados alterados, y pues prácticamente no lleva una vida armónica. Entonces este sería el caso 1. En el caso número 2 se trata de una mujer adulta de 60 años, casada. Bueno, esta mujer, en el momento que aplicamos un corte psicomental para romper con entidades, con diferente tipo de parásitos y demás, en ese momento entra en un shock, se tira al suelo y empieza a tener como una especie de ataque. Finalmente pasa todo este shock. Cuando vuelve en sí, ella misma ve y describe cómo es que una entidad que decía ser su abuelita es la que la tenía poseída, y que esa entidad se enfurece porque haya hecho el corte psicomental. Para los que nos ven por primera vez, en este canal tenemos pues el método de cortes psicomentales, lo cual pueden ver en nuestros videos anteriores. Bueno, esta persona también experimenta ver a través de la televisión o aparatos electrónicos imágenes o voces en diferentes formas. Le quieren mandar supuestamente información y finalmente pues hasta en ciertos momentos del día le aparecen aun cuando el televisor pudiera estar apagado. Dice ver en la calle seres hasta de 3 metros de altura y que todo esto le ocurre desde niña, pero nunca lo había querido comentar porque le podrían juzgar que estaba loca, ¿no? Ella recuerda perfectamente vidas pasadas, inclusive en la época nazi, en la época supuestamente de la Edad Media, y describe una serie de sucesos cuando ella empezó a tener estos cortes psicomentales, que ese es un método, como ya dije, pues se le empiezan a acentuar todo este tipo de recuerdos y cada día pues puede hablar más lúcidamente de esos recuerdos de vidas pasadas. Vamos al caso 3.
En el caso 3 es un hombre adulto de 30 años, soltero, de tendencia homosexual. Bueno, esta persona cuando va a una terapia le practican regresión mental y empieza a ver pues cómo murió en vidas pasadas, pero curiosamente en vidas pasadas siempre tuvo ataques sexuales e inclusive la forma de morir fue también por violación y golpes. Cuando se le practica un corte psicomental para romper con esto, sabe que hay una entidad que siempre lo vigila y que se pone muy furiosa esta entidad cada vez que él intenta hacer estos cortes, estas rupturas para tomar conciencia y control de su propia vida. Inclusive esta entidad lo ataca y le dice que cualquiera que intente liberarlo pues también se enfurece contra esa persona, ¿no? Como si lo tuviera siempre vigilado y custodiado, dándole la apariencia de que vive con él. Entonces, esto es uno de los casos también que estamos denunciando. El caso número 4, esta es una mujer joven de 20 años, soltera, y vive en el abandono. Esta persona, pues para empezar, tuvo abusos sexuales y sus padres tienen un alto poder económico en la región. Sin embargo, es bien conocido que sus padres practican rituales para que a través de esos rituales ellos creen tener el poder económico actual. La persona, la mujer, tiene múltiples personalidades, trastornos muy severos de conducta, pero al aplicarle el método psicomental para romper con estos controles, se le manifiesta un cambio de voz y empieza a querer huir de la situación. No tolera que se le trate de hacer ningún tipo de corte, ruptura o cualquier otra cosa que sea liberarle su conciencia. Entonces ella empieza inclusive con cambio de voz, cambio de facciones del rostro, a decir que la dejen en paz y demás. Pero hay momentos donde agarra lucidez, pide ayuda y dice, libérenme de aquí, me tienen atrapada. Esto es otro de los casos que quiero poner en manifiesto y en denuncia como Fiscalía Humana. Otro caso es de un hombre, 70 años, viudo, los hijos lo abandonan. Esta persona empieza a tener pues ya estados meditativos, pero empieza a experimentar cómo puede salir del cuerpo e inclusive puede tener visión remota. Él manifiesta que desde niño puede ver entidades, pero le han saboteado la vida en múltiples ocasiones. Una de las experiencias que me comparte es cómo en una ocasión, sin querer, en su bicicleta, rasguña un vehículo de alto lujo y en ese momento se baja el chofer. El chofer era prácticamente ese auto, resulta que era de un líder religioso muy poderoso en su país, y cuando se baja el chofer se enfurece por el rayón que le hizo en la bicicleta. Pero fue tanto la furia del chofer que se empezó a transformar en rasgos reptiloides. Cuando la persona en ese momento lo descubre, observa que se está transformando, es mucho el miedo de esta persona y en ese momento también se da cuenta el chofer que se está perdiendo su camuflaje, se suben rápidamente al automóvil y se van sin dejar rastro. Esto pues era una de sus múltiples experiencias y también pues se puede ver aquí cómo es que pues tienen alterada su conciencia. El siguiente caso es de una mujer joven, soltera, vive con sus padres. Ella desde muy niña ve cómo personas tienen un excesivo interés por ella, religiosos, pastores, guías de meditación, y en alguno de sus múltiples grupos donde la intentan atrapar, la someten a un curso de activación pleyadiana y a partir de ahí empieza a ver entidades, premoniciones, empieza a experimentar fuertes violaciones y extracciones, ella menciona como si fueran de su propio ADN en las fases del sueño. Entonces observa cómo estos grupos pudieran parecer muy nobles, muy buenecitos, pero le han trastornado la vida al grado de que no puede mantener pues una vida estable. El siguiente punto
Sería el caso 7, una mujer adulta, 50 años, divorciada con sus hijos. Pues ella empieza también es una enfermera que da terapias, que tiene a su cargo la parte de terapias intensivas en un hospital, y que después de una crisis financiera empieza a estudiar el Reiki porque se lo recomiendan como una terapia bastante buena, tranquila, sanadora, pero empieza a tener problemas muy serios. Después de un cierto nivel de experimentar el Reiki, empieza a predecir la hora de morir las personas, ve las entidades en los hospitales, sobre todo en enfermos ya de alto grado, y empieza a ver cómo la manipulan para abrir portales y hacer que estas entidades pues prácticamente jalen el alma o el espíritu de la persona moribunda. El caso 8, estamos hablando de una mujer de 45 años, casada, que vive con su familia. Ella es abogada, pero desde muy niña puede verles el camuflaje a seres de aspecto reptiloide, y ve cómo en los tribunales principalmente hay muchos de ellos, en las calles hay algunos de ellos, pero empieza también a predecir factores climatológicos, puede predecir terremotos y puede también predecir pues qué puede ocurrir hasta en los casos jurídicos. Tiene ataques psíquicos en la fase del sueño y está experimentando pues también este tipo de tormentos. Aquí lo importante es que no es que se hagan predicciones, las personas prácticamente están viendo cómo ya hay una agenda, y como tienen ya su estado alterado de conciencia, pues prácticamente están ingresando a la agenda que están implantando en este planeta. Vamos al caso 9, este caso es una mujer adulto de 55 años, divorciada, vive sola. Después de una crisis amorosa empieza a enfermar, y al grado de que llega a un quirófano, muere en el quirófano, prácticamente su espíritu y su alma se desencarnan, y aparentemente tiene la presencia de Dios y de Jesús, y le ordenan volver porque le dicen que no es su tiempo. Pero lo que más recuerda es el olor a pestilente o un olor repugnante y una mala vibra que emitían estos hombres. A partir de eso regresa del quirófano otra vez a la vida, pero a partir de esos días su vida se ha vuelto caótica, y también en la fase del sueño le interfieren muchas cosas. El caso número 10 es un hombre adulto de 40 años, casado, vive con su familia. Después de practicar el ayahuasca y andar buscando guías de maestros de diferentes estilos tipo chamánicos, pues él experimenta aparentemente una sanación de la tiroides, pero también a partir de esos días empezó a experimentar cómo salir del cuerpo durante la fase de la droga de la ayahuasca, ver la serpiente, y lo más sorprendente es que ahora puede ver hasta las células de los diferentes cuerpos en forma digital, como si nos estuvieran caracterizados en forma digitalizada, todos los cuerpos, células, plantas, animales, y sabe cómo es que en esa caracterización han podido controlar la vida en este planeta. Caso número 11 es una mujer adulto de 40 años, soltera, y además vive sola. Trabaja prácticamente en esas líneas telefónicas para aplicar el tarot, pero lo más interesante es que sin necesidad de ya aplicar el tarot con tanta práctica, solo con la voz de las personas puede empezar a predecir su vida. Prácticamente si la persona quiere saber algo de su futuro, pues con que la persona vaya hablando cada vez más, puede predecirlo, y en ocasiones, como lo está haciendo a través del teléfono, le hace creer que ya aventó las cartas del tarot, pero sin embargo está haciendo predicciones. También dice que tiene ya el poder de hablar con intraterrenos, pero sin embargo toda su vida está siendo saboteada, siempre en lo económico, en su vida de relación de pareja, entre otros más. El caso número 12 es un hombre adulto de 90 años, esta persona ya murió.
En su lecho de muerte me compartió cómo era que cuando sus seres queridos hacían rezos, como por ejemplo todo lo que la religión católica implementa, a la parte del rosario, entre otros más, cada vez que las personas repetían los rosarios, podía haber entidades que se iban acumulando alrededor de él, pero yo le enseñé cómo podía correrlos de su vida y hacer que su trascendencia fuera libre. Cuando él daba esa orden, se desvanecían todas esas entidades y se sentía más libre. Después de varios intentos donde su familia seguía rezando y él daba la orden todavía en su fase agónica de que se callaran, que dejaran de hacerlo, logró convencerlos y fue hasta entonces que pudo descansar y finalmente trascendió. En otras palabras, dejó el cuerpo. El caso número 13 es un hombre adulto de 50 años, divorciado, vive con sus hijos. Es un pescador en la zona de Baja California. En este caso sí voy a mencionar la zona solo porque ahí geográficamente se están dando cosas muy interesantes. Él empieza a ver ovnis en el mar de Cortés, entrar y salir, porque es pescador, sale de madrugada y empieza a ver luces debajo del mar y salir y saltar hacia los cielos. Pero además lo más interesante es que cuando esas luces saltan a los cielos, abren o cierran portales y es así como pueden moverse. También ve cómo llegan, entran y salen millonarios, políticos, artistas custodiados por militares hacia las zonas donde extraen oro y también en zonas cercanas al mar, cómo es que llegan barcos con objetos extraños, los suben a sus coches y toda esa zona está aparentemente custodiada para protección del león marino y la tatuaba, que es un pescado de la zona aparentemente endémico. Y el caso número 14 es una mujer de 35 años, casada, vive con sus hijos. Dice que desde niña en sueños le dicen que ella pertenece a la familia de los Medici. Ha podido tener experiencias de salir del cuerpo, visión remota. Dice tener la capacidad de poder ver a Enki y a Enlil. Y en esas visiones le dicen que su verdadero nombre, bueno, aquí lo modifiqué, le puse Mirael, pero le tratan de decir que ella pertenece a los Elohim y que tiene una misión aquí en la tierra. Sin embargo, desde niña hasta la fecha ha sido perseguida por religiosos y tratar de ser atrapada por todo tipo de terapias de la New Age, como son meditaciones, yogas, todo lo que usan mantras, reikis y demás, y pues su vida cada vez está más distorsionada por todo este tipo de predación. Finalmente, el caso número 15, una mujer adulta de 80 años, ella fue monja durante muchos años, vivió en un convento, finalmente logró salir, pero a raíz de que vio en una fase subterránea de uno de los conventos una máquina, esa máquina generaba sueños inducidos a las personas y la manejaban curas y ciertos líderes que podían enfocar ataques psíquicos a las personas mientras dormían y también con esa máquina podían controlar apariciones de vírgenes y santos a las personas para poderles hacer ataques y apariencia de visiones religiosas, pero a raíz de eso ella renuncia y durante 20 años le han provocado cánceres y ataques médicos muy severos, inclusive ha tenido que cambiar de nacionalidad ya 3 veces. Bueno, pues con esto llegamos a la conclusión que debió haber existido tecnología muy alta, totalmente robada, que la Tierra ha sido reseteada y sometida a manipulación mental y psíquica, que hay grupos de poder detrás de esta manipulación que han vendido a la humanidad, que hay inteligencia artificial para el control y sometimiento de los humanos, que hay nano y biocontrol, que hay parasitismo psíquico y biocontrol de las personas, así como telecontrol. Sin embargo, las personas en estados ya de tensión, pues pseudo se liberan y lo que quiero decir es que muchas veces los casos que mencioné son personas que sufrieron un ataque físico, mental, económico, afectivo o de otro tipo, han roto la barrera del control, han intentado liberar sus poderes psíquicos, mentales, naturales que todos tenemos y lo que está ocurriendo aquí
es que los que nos creemos cuerdos y normales somos los que estamos más sometidos. Los que ya han experimentado crisis severas en la vida empiezan a tener esos poderes, sin embargo, les mandan una dosis más alta para el control, lo cual también ya no han logrado someterlos. En otras palabras, tenemos que liberarnos, tenemos que estar preparados porque ya ha iniciado la liberación de esta tierra, de este planeta paraíso, y somos nosotros, la Fiscalía Humana, quienes vamos a denunciar todos estos casos. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordando como siempre, a quién regalas tu energía.